Bienvenidos, bienvenidos, queridos amigos, una vez más aquí a sus clases de filosofía védica Vaishnava. Hoy día nos toca hablar de este segundo mantra del Sri Upanishad. Son 18 principios espirituales que vamos a encontrar dentro de este libro. Hemos visto que a través de lo que hemos ido realizando en estas clases, se ha dado una explicación de cómo nos vamos a ir sumergiendo en lo que viene a ser el proceso devocional. Venimos de estudiar un libro que se llama Upadeshamrita y ahora este libro nos dice y nos acerca hacia esa última realidad. Y su nombre mismo lo dice. Upanishad, estar a los pies del maestro espiritual, Sri, la mayor fortuna que vamos a encontrar. Isha es el supremo controlador, el Señor Supremo. Entonces, lo que nos va a ir enseñando aquí durante estos 18 mantras es la forma de cómo nosotros tenemos que establecer nuestro contacto a través del Chaitya Guru, a través del maestro espiritual interno, Sri Paramatma, la presencia divina, y que después se va a volver en una forma de Siksha y Diksha Guru. Siksha, el maestro espiritual inspirador, y Diksha, el maestro espiritual iniciador. Ya hemos hablado anteriormente en clases anteriores acerca de las diferentes categorías que existen de guru, y ahora vamos a ver en este segundo mantra el cómo uno poder llevar una vida a través de un cuerpo humano, realizando actividades kármicas, actividades dentro de la plataforma del bien, y akármicas, actividades espirituales, cómo uno se puede ir desarrollando y vivir en plenitud. Entonces vamos a comenzar con los mantras como siempre. Onayanti miranda sean janan janan chalakaya chaksu mritan jantasmai sigurave namaha. Om gam ganapataye namaha, om brihapataye namaha, om parachar muni namaha, om brigo muni namaha. Om kanum pataye namaha. Om mahamalamaye namaha. Om Sarasvatiyai namaha. Brindayai tulsidei priyayai keshavasasha Krishna bhakti pratidevi satyavata namo namaha. Yani kanicha papani brahmajate ni kanicha dani tani pradashanti prasina prade pade. Om Chevaya namaha, Om Ramaya namaha, Om Vishnuyaya namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Yagatpate Gopecha Gopita Canta Radha Canta Namatute Tata Kamchani Goran Guerra Kabrida Brinesvari Brishavano Sutedevi Pranamami Hari Priye. Om Kriyamba Kante Yama Jesu Gandim Pustivardanan Urvaru Kamivandanam Ruktar Muchiyama Amrita. Om Mantra Tanta Trachiran de Chakalarta Vastuta Hasarvaka Rotini Chiran Anusan Kirtanantava. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Sri Drishinka Jai Drishinka Jai Jai Drishinka Brala Decha Jai Padma Mukha Padma Vrinda. Om Shanti 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 Ki. Jai Shri Radhe 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 Shyam. Muchas gracias amigos, muchas gracias por estar acá presente. Vamos a recitar el segundo mantra del Sri Upanishad. Entonces, Kurban, EBJ, ya saben, la H se convierte en J, EBJ, Karma, Ni. Doble A, la N acentuada,
como si fuera doble N también, Karmani. ¿No? Karmani. Gigi. Vice. Sesh. Gigi. Gigi. Como si fuera Y. La J. Gigi. Visesh. Shatam. Sa. Ma. Ha. Gigi Visesh Shatam Samaha. Evam. Tú. Allí. Na. Nanja. Geto. Asti. Ya saben, cuando hay el apóstrofe, se pronuncia como A. Asti. Na karma lit yate nare. Kurbane baja karmani. Gigi viseshatam samaha. Evan tu allí nanjat heto asti. Na karma lit yate nare. Kurbane baja karmani. Gigi viseshatam samaha. Evan tu allí nanjat heto asti. Na karma lit yate nare. Urbane veja karmani, Gigi viseshatam samaha, evan tu allí nanjat heto asti, na karma lijate nare. ¿Qué quiere decir este mantra? Si uno continúa actuando así, puede aspirar a vivir cientos de años, ya que esa clase de actividad no lo atará a la ley del karma. El hombre no tiene otra alternativa aparte de esa. ¿Y por qué no se dice viviendo una vida así? ¿A qué se refiere con una vida así? ¿A qué se refiere con una vida así? ¿Qué dice el primer mantra? El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso, uno solo debe aceptar aquellas cosas que le sean necesarias y que se le han asignado como su cuota. Y no debe aceptar otra cosa sabiendo bien a quién pertenece. Entonces, aquí en este mantra, que es la continuación del mantra 1, te va explicando de que si tú actúas de esa manera, como se te está recomendando, entonces tú vas a vivir estos 100 años. Pero estos 100 años solamente se dan ¿en qué era? ¿En qué yuga? Kali Yuga. Exacto, en Kali Yuga. 15 grados de Virgo, ¿no? Acá está fuertísimo. O sea, imagínense una persona que tiene Mercurio en Virgo, su propio signo, y en su signo. Entonces, si en Kali Yuga, 100 años, pero en años anteriores, en eras anteriores, era 1000 años, 10.000 años y 100.000 años. Entonces, por eso aquí es muy significativo esta parte, ¿no? Por eso se dice que los Vedas son eternos y se van como mostrando de acuerdo a lo que nosotros estamos teniendo. Ahora, si nosotros confiamos en lo que es, en las escrituras encontramos, no vamos a tener ninguna dificultad para llevar una vida en plenitud, ya que siempre va a ser nuestro mayor resguardo, va a ser nuestra mayor fortuna el poder establecer
esa relación, ese contacto con la divinidad. Pero ese contacto con la divinidad, para poder mantenerlo, va a tener que ser como y es como un dínamo. Tú sirves e inmediatamente te estás sirviendo. Tú vas sirviéndote para alcanzar un objetivo, el objetivo supremo, el objetivo que es desarrollar Prem Bhakti, el amor puro en el servicio devocional al Señor Supremo. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que actuar en conciencia de Krishna, en conciencia de Dios. Si no, nunca vamos a poder desarrollarnos y aspirar a llevar una vida que al momento de dejar este cuerpo, dejar este cuerpo, podamos tener el mismo pensamiento situados en nuestra posición original como sirvientes eternos de Dios e ir al mundo espiritual o depender de la voluntad de Dios y solamente orar que hacia el lugar donde el Señor Supremo considere nos permita seguir sirviéndolo, nos permita seguir teniendo un contacto real en su servicio a Él. Porque si bien es cierto, este cuerpo humano es de los cuerpos el más evolucionado, pero tampoco nada te garantiza que la próxima vida, si es que la tienes en un cuerpo humano, en una condición humana, vas a desarrollarte en tu aspecto espiritual. En la Bhagavad Gita, el Señor Supremo Sri Krishna nos explica de que una persona que ha realizado actividades espirituales y no llega a cumplir la meta de encontrar la trascendencia, entonces en una futura condición humana va a nacer en el seno de una familia aristocrática o de una familia devota, entendiéndose de que lo más afortunado es nacer en una familia de devotos. Pero no nos olvidemos que existe lo que se conoce como punja. Lo que se conoce como punja, no punja, punja. Punja, que significa beneficio, ¿no? Es el beneficio del karma, de tu karma, ¿no? De tu karma. Y Sukriti es que Sukriti es el cúmulo de tus actividades espirituales. Mejor dicho, a karma. A karma. Así que, aunque parece similares, en la esencia es distinto. Es como una persona puede estar limpiando el templo, sí, puede estar barriendo el templo, puede estar aseándolo, pero su estado de conciencia, su mente, está en otros lados, ¿no? O quizás le están pagando por hacer eso. Pero el devoto, el bhakta, él, en su estado de conciencia, está que limpia como una ofrenda a su Señor. Entonces, externamente ambos están limpiando, pero internamente es distinto. Entonces, mientras que uno está generando punja, porque está haciendo una buena labor,
una actividad benéfica que le va a traer ese beneficio propio de su actividad, que le va a dar cuotas de felicidad. Pero cuando uno lo hace en conciencia, la misma actividad acumula su kriti, a karma. ¿No? La karma, la actividad que está no sujeto al karma, genera tu sukriti. Pero cuando tú haces a karma, también generas punya. O sea, no solamente genera sukriti, sino también genera punya. Pero el punya no genera sukriti. Entonces, por eso que el devoto, el Vaisnava, el sadhaka, el practicante espiritual, cuando te bendice en la potencia, en la fuerza de sus autoridades, hace de que se cumpla en su solo deseo. Porque el Vaisnava no espera nada para sí. El Vaisnava espera todo para los demás. Y lo único que uno busca seguir como un practicante espiritual es depender de la misericordia del Señor Supremo. Entonces, esa es la diferencia. El fundador Acharya de la conciencia de Krishna, que trajo a Occidente este concepto, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a veces a él lo llevaban en Rolls Royce y gente inescrupulosa le decía, pero ¿cómo tú no dices que eres un sannyasi, no dices que eres una persona que ha renunciado al mundo material? ¿Cómo puedes estar sentado ahí en ese carro? Y Srila Prabhupada le contestó, bueno, yo estoy sentado en este carro porque las personas que están considerando traerme aquí para yo movilizarme, entienden que es una manera de cómo yo me puedo transportar. Pero si me traen una carreta, yo de la misma manera me voy a sentar ahí y de la misma manera voy a ir contento, porque hacia el lugar donde yo me estoy dirigiendo es el lugar donde voy a estar siguiendo, cumpliendo la orden de mi maestro espiritual. Por ende, haciendo lo que el Señor Supremo le agrada que yo haga. A mí no me interesa si estoy en un palacio o estoy sentado bajo un árbol con una o con miles de personas o yo solo, porque mi actividad va a ser siempre la misma. Entonces, esa es la diferencia de los trascendentalistas. Externamente pueden parecer algo, pero en el interno no es así. En el interno ellos están vibrando de una manera de tal forma que todo lo vea como una oportunidad para seguir hablando del Señor Supremo. En algún momento, a un santo de esas grandes personalidades que afortunadamente han aparecido por la faz de la tierra, le preguntaron, ¿y por qué permite que esa persona esté atendiendo ahí en el altar si sabe que está fumando marihuana? Y le dice, porque ¿quién va a hacer ese servicio en este momento? ¿Tú lo vas a hacer? O dime quién lo va a hacer. Pero él pudiera estar haciendo la misma actividad en otro lugar, mas sin embargo lo está haciendo ahí. Y con el transcurrir del tiempo, él se va a dar cuenta de que esa actividad que está realizando, que es un anarta, que es una actividad negativa, no lo va a ayudar en su proceso espiritual. Pero por alguna manera tiene en su corazón ese deseo. Entonces, Sri Paramatma se va a manifestar en su momento para hacer que deje esa actividad que no es favorable para su crecimiento espiritual. Y si él va a continuar con Mahamaya, con esta ilusión, entonces automáticamente también va a ser retirado de ese servicio. Porque si está causando tanta ansiedad a los devotos, entonces al Señor Supremo tampoco le gusta eso. Pero a veces el lugar, tiempo y circunstancia hace que se tenga que tomar algunas ciertas medidas.
Entonces, por eso que muchas veces se dice, ¿no? Se dice en la Bhagavad Gita también el señor Krishna dice, ¿no? A veces los devotos, ¿no? A veces mis devotos actúan en forma extraña que es incomprensible para la generalidad de las personas. Y a veces parece que están haciendo actividades ilícitas, pero no es así. Lógicamente que hay que tener también mucho cuidado en ese punto, ¿no? Porque muchos bribones también a raíz de este sloka, de este verso, han tratado de aprovecharse de personas incautas o de corazones sinceros, honestos, pero sin mucha experiencia. Entonces, los han manipulado de una forma inescrupulosa. Por eso que siempre la vida espiritual se evalúa a través del presente. Los años que uno puede tener de experiencia en el servicio devocional o en alguna iniciación, no te dice que en este momento te garantice que estás bien espiritualmente. La vida espiritual es de segundo a segundo. Es de segundo a segundo. Es como ese famoso verso, ¿no? Que estudiamos, ¿se acuerdan? El tercer verso del Chishastaka, de las oraciones que el señor Chaitanya Mahaprabhu dejó, Trinata Pisu Nishena, ¿no? Que uno tiene que ser más tolerante con un árbol, estar desprovisto de todo sentido de vanidad, considerarse más bajo que el hojarasca que está tirado en el piso de la calle. Y solamente en esa condición humilde mentalmente uno va a poder seguir cantando los santos nombres apropiadamente. Entonces la humildad es un reflejo a través de una actitud, no a través de verse harapiento, no a través de verse cochino, desalineado. No, eso no es humildad. Hasta eso es una falsa humildad, ¿no? Hay un pasatiempo, hay una historia que se cuenta, ¿no? De que los sannyasis, ¿no? Las personas que son renunciantes, se los puso a prueba. Se los puso a prueba. ¿Tú quieres saber qué es una verdadera renuncia? Le dijeron. Anda a la casa de ese devoto grijastra, no de ese devoto casado, entra y comienza a robarle sus joyas. Entonces dice que este devoto, este brahmachari, ¿no? Este estudiante de la escuela del maestro espiritual, entra a la casa del hombre casado y le comienza a robar las joyas, ¿no? Y la esposa y él ven que le están robando las joyas. Y esta persona dice, ¿no? Con su esposa, no, pobrecito, parece que los devotos en el templo están necesitando plata porque mira, para que estén haciendo esa actividad, sabiendo que no es una actividad lícita, están tratando de sustraer algo para venderlos porque algo le debe estar faltando. Entonces, al día siguiente fueron a la pareja de casados y le fueron llevando donaciones. Más a esos brahmacharis, a esos sannyasis, esos renunciantes, que se estaban bañando ahí en las orillas del río, le dijo también el maestro, dijo, mira, su ropa, no, porque el renunciante solamente usa unas prendas nomás, mézclalas, mezcla la ropa de los renunciantes y vas a ver qué sucede. Entonces, cuando los renunciantes salieron y vieron que una cosa suya estaba aquí, otra cosa estaba por allá, y eso comenzaron a pelearse, oye, ¿por qué has agarrado esto que es mío? ¿Y por qué te has agarrado que esto es mío y esto que es mío? O sea, unos harapos, unos taparrabos, lo consideraban que era de su propiedad, y se armó el tremendo tole-tole. Entonces el maestro le dijo, ¿te di cuenta? Ellos que dicen que son renunciantes, realmente están apegados a un pedazo de tela. Y ellos que son casados, no están apegados ni siquiera a su oro, a su plata, a sus joyas.
Entonces, ¿quién es el verdadero renunciante? Por eso que se nos dice, se nos explica que uno tiene que tener algo que se llama yukta. Yukta Vairaya. Su renunciación está en función a que todo lo va a poner al servicio de Dios. No va a considerar que nada es suyo, que todo es prestado y todo tiene que estar al servicio de Dios. Un carro, ese carro que me sirve para ir al templo, que me sirva para llevar a los devotos a diferentes programas espirituales. Si me compré una casa, entonces ahí en esa casa voy a establecer un templo, voy a tener mi área de meditación, donde voy a invitar a personas a que puedan ayudarme en mi proceso espiritual, en mi crecimiento espiritual. Entonces, Yukta Vairaya. Esa es la mejor manera de establecer una relación con Dios. Entender de que todo en este mundo material, absolutamente todo, es prestado. Que es una respuesta de lo que tú has hecho dentro de tus diferentes vidas que has tenido y que ahora de una u otra manera, de acuerdo a cuál va a ser tu uso, o te va a hacer sufrir o te va a dar alegrías. Karma, alegrías, actividades buenas. Vikarma, actividades malas, sufrimiento. Y a karma, placer trascendental. Entonces, cada uno de nosotros vamos, lo que el Señor Jesucristo decía, ¿no? Tú te vas a sembrar y eso lo que estás sembrando es justamente lo que vas a cosechar. Entonces, si nosotros queremos tener una vida en plenitud real, entonces busquemos hacer a karma. Busquemos hacer nuestras actividades como una ofrenda a Dios. Yo siempre he recomendado que lean un libro que se llama Las voces del desierto, donde los pueblos originarios de Australia, ¿no? Esas grandes personalidades nos dan una gran enseñanza. Nos dan una gran enseñanza de lo que viene a ser mantener la veracidad en su vida y hacer todo, desde que abren los ojos hasta que los cierran, una ofrenda a la divinidad. Entonces, eso es lo que el proceso Vaishnava, eso es lo que los Vedas, pero en esa parte extracto, ¿no? En la parte esencia de los Vedas, como estos libros que estamos estudiando, en este caso ahora el Sri Upanishad, nos van invitando, nos van aconsejando, nos van guiando a seguir para nuestro beneficio. Eso es netamente nuestro beneficio. Así que no pierdan la oportunidad de llevar una vida en consagración. Ya te conseguimos lo más difícil, como siempre hablamos. Ya tenemos este cuerpo humano, entonces utilicémonos apropiadamente. Busquemos desarrollarnos espiritualmente.
Si no, vamos a seguir en este mundo de calamidades, naciendo, muriendo en el cuerpo, sufriendo. Pero podemos ir a la más hermosa realidad, podemos llegar al mundo espiritual, a ser eternamente felices, pero primero merecen. Haz de tu vida una consagración. ¿Alguna pregunta? Yo, maestro, Sí, Connie, por favor. por ejemplo, decía del punya y del karma, en la karma. En la karma produce punya, pero el punya no produce a karma. ¿Cómo podría ser un ejemplo para que yo lo pudiera comprender un poquito más? A ver, lo micro no puede atrapar a lo macro, pero lo macro sí puede atrapar a lo micro. Ajá. ¿Dónde está? Karma. ¿Eh? A karma. Entonces, yo aquí realizo mi actividad. Y esta actividad que yo realizo acá me va a dar un placer material. ¿Sí? Alegría material. Alegría material. Pero este círculo negro me puede dar lo del círculo rojo, que No. es en la karma. No, Ajá. solamente va a quedar en esta jurisdicción. Y acá Ya. puede hacer todo. Pero en la karma me da placer trascendental. Me da placer trascendental. Pero al darme placer trascendental, también me va a dar la alegría material, porque está incluida, pero no necesariamente la vas a tener, porque la alegría material solamente las personas materialistas en su totalidad van a considerar que es una buena fortuna. En cambio, los trascendentalistas entienden que la satisfacción material te puede traer un atraso en su vida espiritual. Entonces, por eso que ahí viene lo que es el Yukta Vairaya, que todo lo tienes que poner al servicio de Dios, de acuerdo si eres brahmachari, si eres
Grihastra, Vanaprastha o Sanyasi, ¿no? Si eres casado, si, o, no, estudiante célibe, si eres casado, estás en la orden de retiro o en la orden de renuncia. Si eres brahmana, si eres kshatriya, si eres vaishya o eres sudra, de acuerdo a la clase social a la cual tú estás incluido. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia jurisdicción. Y en la medida que cumplan con su deber, con su dharma, entonces tú vas a tener karma. Pero si a eso yo puedo ser un pintor, karma. Yo soy un pintor. Entonces comienzo a hacer cuadros del sol, de la luna, de las estrellas, de los árboles, de las aves. ¿Sí? Comienzo a hacer bonitas pinturas. Pero eso es material. Listo. Karma. Pero si yo comienzo a hacer cuadros trascendentales, ¿no? Que de maestros espirituales o de Dios o alguna de las formas de Dios, entonces eso ya podría llamarse que es una especie de akarma. ¿Por qué? Porque ahí va a venir también la otra particularidad. Dependiendo de qué clase de personalidad soy, si soy un karmi yogi, si soy un trabajador, un jnani yogi, si soy un buscador, si soy un ashtanga yogi, un yogi místico, o soy un bhakti yogi, un devoto. Si yo soy un devoto y realizo una pintura de un árbol porque Perico Pelotes me lo pidió, entonces yo hago un árbol, porque un árbol no tiene nada malo. Pero si me pide como un bhakti yogi, como un devoto del Señor Supremo, me piden que haga un desnudo, entonces yo sí automáticamente tengo que rechazarlo. ¿Por qué? Eso va en contra de los principios regulativos. Entonces, el devoto puede realizar un cuadro, por decir, de un paisaje, de algo así, o de alguna persona. De repente le piden que haga un autorretrato, un retrato de esta persona, y listo, estamos hablando de que está generando unos ingresos. Esos ingresos, lógicamente que lo va a distribuir de acuerdo si es casado, si devoto o soltero, al templo o parte de eso para su familia, una forma de subsistir. Pero él lo está meditando como un cumplimiento de su deber, y si ese dinero recibido también una parte lo deriva para sus prácticas espirituales, entonces eso lo va a convertir en akarma. Pero una persona materialista no. Una persona materialista puede pintar un cuadro del Señor Krishna o de alguna forma de Dios, algo trascendental, pero ese dinero que ha colectado lo va a utilizar para cosas que no le van a ayudar en su avance espiritual, entonces solamente está haciendo karma, así haya pintado algo espiritual. O sea que el karma de alguna manera siempre va a ser un regreso con sufrimiento. Cuando no es trascendental, sí. A fin de cuentas, el karma te trae sufrimiento porque estás dentro de la jurisdicción del sufrimiento. Entonces, es como que en algún momento se explicó esto, ¿no? Es como que solamente estás sacando la cabeza del balde que está llena de agua y tú piensas que ese alivio momentáneo es felicidad. Y de nuevo a sumergirte en el agua, a seguir sufriendo. Entonces, esa felicidad karmática, esa felicidad dentro de la plataforma material es solamente un alivio del cese momentáneo de un sufrimiento que tienes constante. Pero entonces eso ya se vuelve, en otras palabras, una adicción, ¿no? A lo malo, pues. Exacto. Por eso que las personas tienen que embriagarse, tienen que utilizar diferentes tipos de estupefacientes para distorsionar esa realidad que no les gusta. Algo de su vida que están pasando en el presente no les gusta y no saben entenderle que ellas mismas la generaron. Por lo tanto, van a buscar estos tipos de alucinógenos, porque no están conformes con su verdad.
Entonces huyen de eso. Pero la persona trascendentalista, la persona que ya está situada en la verdad, la persona que está llevando una vida con sus prácticas espirituales reales, sinceras, entonces ya no tiene por qué utilizar ningún tipo de embriaguez artificial, porque tú te vas a sumergir también en un éxtasis, pero espiritual, sin necesidad de ningún condicionante material. Esa es la diferencia. Por eso, externamente puede parecer algo, pero internamente no. Entonces, el karma sí encierra. O sea, un devoto puede estar sentado en una cuna, en un sillón, un trono de oro, o puede estar sentado sobre una estera de paja. Y el devoto, el real devoto, el devoto sincero, no le va a importar. Es indiferente hacia eso. Por eso hay una historia de la piedra Chintamani, que es la piedra de toque. Dice que con esa piedra tú puedes convertir cualquier cosa que tú quieres. Tú tocas con esa piedra algo y lo conviertes en lo que tú quieres. Entonces, cuenta la historia de que había un devoto que tenía esa piedra, que le habían otorgado esa piedra. Y muchos ladrones querían esa piedra. Entonces, y veían, lo venían a buscar y eso, y le preguntaban, ¿y tú vivías en una choza así? Para muchos en forma precaria. Y llegaban los ladrones y le decían, oye, pero tú tienes la piedra de toque, sí. ¿Y dónde está? En realidad ni sé, porque yo la aventé por ahí. Pero ¿cómo? Y pues, con esa piedra de toque puedes hacerte un castillo, sí, pero acá tengo en mi corazón, tengo mi castillo. Yo tengo algo que es superior a eso. Yo tengo algo que es mucho mejor que eso. Ahora, si tú quieres, te lo comparto. Pero si no, igual sigue buscando. Por ahí debe estar. Entonces, cuando veían que hablaba, pero de una forma sincera, real, este gran santo, entonces las personas lo quedaban escuchando y después se convertían en devotos porque entendían que no existe mayor riqueza que tener la gracia de Dios. No existe mayor fortuna en esta vida que tener la gracia de Dios. Es como un ejemplo muy bonito que leí. Dice que un niño le preguntó cómo era Dios, si realmente Dios existía o si se podía ver, si se podía sentir a Dios. Y dice que justo estaba pasando un avión y le dice, el papá le dice al hijo, ¿no? Hijo, ¿de qué tamaño es el avión? Entonces dice que, el avión es chiquitico. ¿No? Ok. Y después lo llevó a un aeropuerto. Y le preguntó lo mismo, hijo, ¿de qué tamaño es un avión? ¡Wow, papá! Yo pensaba que el avión era chiquitico, pero realmente el avión es grandote, muy, muy grande. Entonces, el papá le dice, así es Dios. Cuando tú más te acercas a Él, entonces más grande, más hermoso, más todo lo vas a ver. Tú tienes que acercarte a Él. Tú tienes que entregarte a Él. Porque no solamente es mirarlo como un mono en el zoológico, ¿no? No, tú tienes que servirlo a Él. Tú tienes que servir su propósito. Tú tienes que buscar ser un instrumento de ese amor divino. Tienes que llorarle al Señor Supremo para poder ser un instrumento. Yo he sido muy, muy, muy pendenciero en esta vida. He sido, sin saberlo o sabiendo, hecho cosas que no debía haber hecho. Y que sé que vida tras vida me ha alejado mucho de ti, pero ahora que estoy tomando conciencia, que quiero retomar mi camino. Si habrá Dios, en algún momento lo habré tomado, pero ahora sé que existe un camino y estoy que identifico ese camino. Por favor, Señor, te pido que
no me apartes de él, que me sigas guiando en ese sendero. Quiero ser de los tuyos. Uno tiene que orarla así. No, no pensar, mira, ya me atrapaste, ya, pues ya tanta cosa, ya, listo, ya me entrego a ti. No, esa no es la actitud. O sea, Dios sin ti tiene todo. Él es dueño de todo. Pero tú sin él. Imagínense. Pero a veces nuestro atrevimiento, a veces nuestra mala cabeza, ¿no? La jancar, ¿no? El ego falso, esa identificación errónea, hace que resbalemos muy feo en este fango. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces este concepto de karma y akarma? Sí, maestro, ya ahorita sí le entendí. Me queda más claro que el micro siempre va a estar incluido en el macro. El macro jamás, porque pues es el que abarca, es el que recoge, que de alguna manera guía, ¿no? Pudiera ser, porque es lo que trasciende. Lo material, pues, banal, no Exacto. funciona. Ajá, No te llevas nada del mundo material. Nada. ajá, sí, sí. Por Sí, eso sí, que el Señor Supremo te puede dar también, te puede otorgar cosas materiales, ¿no? Pero ojalá que tú sepas hacerla con eso. Es peligroso, ¿no? Por eso que Jesucristo mismo decía, ¿no? El Señor Jesucristo decía, ¿no? Es más difícil, ¿no? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico que exacto, puede sí. pasar una aguja en el pajar, ¿no? Así es, sí. Entonces son cosas así. No porque las personas que tienen poder económico estén condenados a no poder seguir un proceso espiritual genuino, ¿no? No es así. Pero dice, es muy difícil, es más difícil, porque son mucho más tentados. El poder adquisitivo hace de que tengan más pruebas, muchas más pruebas. No, igual es karmático, todo eso es karmático. De repente hay personas que son muy, muy religiosas, muy espiritualistas, buscan conectarse mucho, pero sufren mucho, ¿no? Tienen enfermedades, le da, nacen ciegos, nacen sordos, nacen tumidos. O sea, no. Para la vida espiritual no existe un condicionamiento material. No hay. No porque tú eres bonito. Eres un ángel porque tienes unos ojos preciosos. No, eso no es así. Eso no es así. Cierto, cierto. ¿Otra pregunta? ¿O alguna duda? ¿O quieren comentar algo? Bueno, entonces, muchas gracias por estar presente. No se olviden, vitamina O, mucha vitamina O, mucha oración y una olla saludable, mucha comida saludable, ofrecida al Señor Supremo. Cierra, maestro, la Jai Sri grabación. Ram,